Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en este programa a Enrique de León, miembro del Comité de Lucha de Cambio Climático, que está haciendo una denuncia muy preocupante sobre acumulación de cenizas en la recién inaugurada planta de Punta Catalina. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días, Uchi. Vamos a ver estas imágenes y te solicito que nos vayas diciendo de qué se trata esto mientras las vemos. Perfecto. La red de monitoreo comunitaria de NISAO tomó fotos el viernes pasado, viernes 31 de julio, sobre las cenizas, las montañas de ceniza tóxica de Punta Catalina. También un video que ustedes podrán ver. Como se puede apreciar en relación a las fotos que ellos mismos tomaron el Día de las Madres, que fue el 31 de mayo, es decir, hace 2 meses, las montañas de ceniza han seguido creciendo, se han duplicado en tamaño. La peor noticia que tenemos no es que tenemos cenizas ahí, sino de que Punta Catalina es una super fábrica de ceniza, es decir, que va a seguir produciendo cada año 400.000 toneladas de cenizas tóxicas durante 40 años. Eso va a necesitar un espacio enorme físico para poder depositar, verter a la intemperie, como se ha estado haciendo, esa ceniza. Esas cenizas son catastróficas. Aun cuando no hay un ciclón, si hay un ciclón, una tormenta, una vaguada, se producirá de inmediato un desastre ecológico. Sino es una amenaza permanente contra la salud de los habitantes, especialmente de la infancia y de los adultos mayores, pero también para la producción agrícola y también de la vida de los animales, del agropecuario. Enrique. Sí, señora. Me gustaría saber cómo se produce esta ceniza. Estamos hablando de que este es el desecho de la combustión de la misma planta. Yo quisiera saber si es así y si esto es un proceso natural, si esto se previó. Claro. Mira, Punta Catalina es un anafe. Es decir, funciona igual que un anafe. Es decir, produce calor porque le meten carbón. El carbón calienta una olla de agua que produce vapor, y ese vapor es que por una turbina llega a un rotor y transforma esa energía calorífica en energía mecánica, y a su vez esa energía mecánica se transforma en electricidad, que es lo que recibimos. Pero funciona igual que un anafe, y como igual que un anafe, así como usted quema carbón vegetal, así le deja ceniza, y mucha ceniza, igual pasa con todas las plantas de carbón del mundo. Para producir electricidad a carbón también se produce por lo menos un 10% del carbón que forma en ceniza. Ceniza es una denominación general para diferentes tipos de residuos. Hay la ceniza volante, ligera, muy volante, por su ligereza, microscópica casi, que tiene el peligro de ser inhalada por las personas, y también asumida, captada por los árboles no leñosos, principalmente árboles frutales, caña de azúcar y el café, que son todos productos que hay en la zona. Son grandes absorbentes de esas partículas, sobre todo del metal pesado que contienen esas cenizas. También hay residuos que son un poco más sólidos, que son los más peligrosos. Se trata de residuos de caldera. Son fosfatos
y contiene ahí ese lodo que se seca con el aire, dioxinas y furanos. Son productos químicos resultado de la combustión altamente tóxicos, especialmente para la salud humana, que producen cáncer y atacan al corazón, igual que los metales pesados cuando se inhalan por la vía nasales, ¿no? Y llegan a los pulmones y a través de los pulmones al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo lleva esos metales pesados al corazón y al cerebro, produciendo infartos cerebrales, infartos coronarios. Sí, señor. Entonces, esta ceniza afecta el sistema respiratorio de los humanos, de los animales, ¿verdad? Sí, sí. A las plantas. A las plantas y a los animales por dos vías. Por la vía aérea, pero a través del agua también. Y a los seres humanos también. Y entra esta contaminación directamente a los humanos por la vía aérea, o por beber agua, o por la cadena alimenticia. Especialmente las dioxinas y el mercurio. Las plantas de carbón en todo el mundo son los mayores productores de mercurio. Y el mercurio es un veneno que ataca precisamente al cerebro de los infantes y produce malformaciones. Es decir, altera la genética. Por eso en Arroyo Barril, el tribunal de Estados Unidos que examinó el caso de Delaware estableció que efectivamente mujeres habían sufrido abortos por producto de la ceniza depositada ahí con el famoso Rocasi en el 2003-2004, y también había producido malformaciones de feto. Eso va a ocurrir y está ocurriendo ya, además de reducción del número en las espermas masculinas, de la reducción de la cantidad de los espermatozoides, que también es otro efecto que producen esa ceniza. Esa ceniza no, primero por su volumen, son 400 al año, y eso va creciendo todos los años, pero además de eso, no se puede, aun cuando se entierren, se sepulten y se le ponga una capa plástica debajo, eso no funciona. Ya eso se demostró en un estudio que se hizo en Estados Unidos, que incluyó Indiana y Puerto Rico y todas las demás plantas de carbón de los Estados Unidos. Se comprobó que el 91% de las plantas de carbón habían afectado el agua subterránea por de carbón, aun cuando se hubiesen tomado las medidas establecidas por la EPA, la Agencia Norteamericana Medioambiental, porque corroen el lixiviado de esa ceniza, corrompen ese material y entran a las aguas, al manto freático. Y por ejemplo, en Puerto Rico se produjo, en el sur de Puerto Rico, por la planta de carbón que tiene AES ahí, y de donde la ley número 5, que prohíbe terminantemente el depósito, el vertido de cenizas de carbón en el territorio insular. No puede hacerse de ninguna manera, excepto que sea encapsulado en tanques de metal por solamente 160 días. Si no, tiene que salir del país, tiene que salir del territorio de Puerto Rico. Enrique. Sí, Enrique, las imágenes que estamos viendo, yo quisiera saber dónde se están colocando esas cenizas de Punta Catalina, si es que se previó este espacio para eso, y cuáles son las alternativas que tiene la República Dominicana, visto que la planta produce este tipo de desechos. Bueno, ¿dónde están las cenizas y cuáles son las alternativas? Primero, no se debió construir una planta de carbón precisamente por las cenizas, entre otras razones. Esas cenizas las están depositando
en una localidad que se llama el Batey, San José. Eso queda en Catalina, a menos de 2 kilómetros del centro de Catalina, a 800 metros de la planta, de las dos plantas, hacia el oeste, y a 4 kilómetros de Paya. Es decir, que Paya viven 15.000 personas que van a fumar esa ceniza, se la van a ir. Catalina ni hablar. Y también cuando el viento cambia de dirección, Nizao, Don Gregorio también, y Pizarrete, que está al frente. Y todos los cultos, entonces esa ceniza, porque son muy livianas, con la brisa que hay en la zona marina, de sureste a noroeste, esas cenizas todas, como igual que el humo, llega a la ciudad de Baní, donde hay una población de 90 y tantos mil habitantes. Eso es una tragedia, es una catástrofe. Entonces, la única solución que tiene esa ceniza, porque no puede quedarse ahí, aun cuando construyan un súper y mega y especial depósito de ceniza, no se puede quedar ahí, porque está en el litoral y hay un manto freático alto. Tiene que sacarse esa ceniza de ahí, y si se transporta a algún lugar, tiene que ser un sitio que sea desierto, sin agua subterránea, sin población y prácticamente sin vegetación. Esas condiciones no existen en esta isla. Por lo menos en los 100 kilómetros a la redonda no es posible el transporte de esa ceniza. 100 kilómetros, 150 kilómetros, es inviable por los costos, además por los camiones que necesitaría. Entonces, lo único que se puede hacer es convertir esas plantas de carbón a gas natural, porque el gas natural ni produce ceniza, ni produce gases ácidos, que son altamente contaminantes, ni micropartículas, ni O3, que es también otro dolor de cabeza, sobre todo para la agricultura y los mangos, que dañan. El O3 daña las plantaciones. Entonces, lo único que puede hacer el próximo gobierno de Luis Abinader, eso no tiene tutía, eso hay que asumirlo responsablemente, es cambiar de inmediato a Punta Catalina de gas a carbón y de paso corregir las fallas estructurales que tiene esa planta. De carbón a gas natural, sí, excúsame. Entonces hay que cambiarlo. Tenemos un estudio que hemos hecho desde el 2016, que incluso está publicado, lo hizo el ILO, es la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, un científico norteamericano de Oregon, prestigioso en todo el mundo, que ha asesorado a Supremas Cortes de varios países, de muchos países, precisamente en el tema ambiental, y sabemos los costos. Esta planta, para convertirla, oscila entre 300 y 485 millones de dólares, de los cuales 100 millones puede ser aportado por AES, que ha mostrado desde el año 2015 interés en vender el gas a Punta Catalina. Ellos tienen suficiente gas. El desembarco de gas que ellos tienen en Andrés Bocachí es enorme. Punta Catalina nada más representa el 3% del total de su desembarco. Ellos pueden tirar un gasoducto desde Los Minas hasta Catalina. Cuesta 100 millones de dólares, y ellos nos dijeron a nosotros, y a la vez nos dijeron que se lo habían dicho al propio presidente Danilo Medina, estaban interesados en hacer ese gasoducto a su costo, a cambio de que le dieran la concesión del gas a un precio que podía discutirse. Ellos tienen gas a buen precio, porque tienen una concesión aprobada de hace 10 años. Entonces, eso serían 300 menos 100, son 200. Entre 200 y 385 millones de dólares costaría la conversión. Es una conversión que no tiene, desde el punto de vista técnico, ningún problema. Al contrario, el uso del gas tiene más eficiencia que el carbón. Es decir, la capacidad calorífica del gas es superior al carbón. Por tanto, esa planta van a aumentar su capacidad, es decir, su potencia con el gas. Y por el otro lado,
va a emitir la mitad o menos de la mitad del dióxido de carbono, que es la causa directa del calentamiento global y del cambio climático, lo cual es un compromiso que tiene la República Dominicana con la comunidad internacional de reducir antes del 2030 en un 25% el total de las emisiones para poder acceder al Fondo Verde. Financiamiento para esa obra está disponible en agencias multilaterales. No hay que coger ese préstamo en empresas, en bancos privados. El BID, el Exim Bank, están, los fondos verdes están disponibles para eso. Y a un interés bajísimo, realmente blando. Y por el otro lado, nosotros, cuando pusimos en circulación el estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de manera pública, se nos acercaron tres empresas planteando su interés de hacer la conversión y ellos asumir la búsqueda del financiamiento. Lo que originalmente había planteado Odebrecht para construir a Punta Catalina y que finalmente no lo hizo. Es decir, hay esas facilidades. Es un problema de voluntad política, como también es de voluntad política. No depende de estudios ni de auditoría la decisión de no vender esas plantas. Es un posicionamiento filosófico político de mantener el cumplimiento de una promesa de campaña de parte de Luis Abinader, que no se haga el sinvergüenza. Él prometió no vender a Punta Catalina. Sí. Uchi. Es una solución posible, pero de muchísimo más dinero que lo que se ha gastado, ¿verdad? No más que lo que se ha gastado, sino que se agregaría a lo mucho que se ha gastado. Uchi, de todas maneras, sería la mejor inversión. ¿Tú sabes? Déjame explicarte. Claro, lo más caro es la vida. Sí, pero aparte de eso, desde el punto de vista económico, el costo de darle mantenimiento para reducir y disminuir los impactos de la contaminación de Punta Catalina es más caro en la vida útil que esa inversión que se va a hacer. Pero además de eso, solamente con un año de instalación del gas, se ahorraría alrededor de $7,000 millones, que son los costos del daño del carbón asociado a la salud y al cambio climático. Establecido, es un parámetro establecido por el BID y por la EPA y por el Banco Mundial, de que cada tonelada de dióxido de carbono arrojado a la atmósfera por una planta de carbón tiene un costo en salud y asociado al cambio climático de $1,130 al año. Si tú multiplicas esa cifra por 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono que emite Punta Catalina al año, te va a dar 7,000 millones. Claro, es un costo que nadie paga más que los pobres y el país con los desastres climáticos. Enrique, se nos acabó el programa. Qué pena. Pero lo explicaste con mucha claridad. Muchas gracias.